la Comisión de Petrología Ígnea y Metamórfica de la Asociación Geológica Argentina. Les damos la bienvenida a todos y a todas los que se conectaron para escuchar la charla que nos va a dar hoy el profesor José Molina Palma. Le agradecemos a José por haber dedicado su tiempo a preparar esta charla y presentarla ante nuestra audiencia. Y le voy a dar el paso a Claudia para que haga la presentación del profesor Molina Palma, quien estará a cargo de la charla del día de hoy. Bueno, muchas gracias, José. Es un gran honor tenerte en las charlas de la Comisión de Petrología de la AGA. El doctor José Francisco Molina Palma es profesor de Petrología de la Universidad de Granada, en España. Se graduó en Geología en 1990 en la Universidad de Granada y se doctoró en 1995 en la misma universidad. Tiene 30 años de experiencia en investigación en rocas ígneas y metamórficas. Publicó 50 trabajos, 48 en journals indexados. Su tesis doctoral la realizó en los esquistos máficos del complejo Nevado-Filabride de la Cordillera Bética y estudió las relaciones entre el metamorfismo y los sistemas experimentales. También trabajó en la Universidad de Oslo en su postdoctorado y también en Milán, supervisado por Stefano Poli. También trabajó en proyectos relacionados con magmatismo y subducción, temas colisionales en Iberia, en los Urales, en Egipto, en Irán, en México y en Argentina. Y también estuvo trabajando mucho y sigue trabajando en sistemas ígneos, en la estabilidad del anfíbol en los sistemas ígneos y metamórficos. Actualmente está interesado también en el estudio de los isótopos de magnesio. Bueno, son algunas de las cosas que vi del currículum de José y de lo que lo conozco, así que bueno, muchas gracias y damos inicio a la charla de hoy. Bien, Claudia, muchas gracias por tus palabras y bueno, antes de comenzar, pues agradecer a la Comisión Científica de Petrología de la AGA por invitarme a dar esta charla y también agradecer a todas las personas presentes por asistir a esta charla que espero que les resulte de interés. Entonces voy a pasar ahora a compartir mi pantalla para iniciar la presentación. Bien, hoy voy a hablar sobre termobarometría de anfíbol y voy a realizar una revisión de las expresiones calibradas más utilizadas en la actualidad y sus limitaciones de uso. Como saben todos los asistentes, las asociaciones con anfíbol están muy extendidas en rocas ígneas de arcos de islas de margen continental, donde encontramos granitos de tipo I, algunos de tipo M y también otras rocas máficas relacionadas que también presentan asociaciones con anfíbol. También encontramos rocas con anfíbol en ambientes postcolisionales, donde aparecen series apigníticas, bauneritas, granitos de tipo A metaluminosos. Y bien, bueno, pues se han calibrado numerosos termómetros y barómetros basados en asociaciones con anfíbol que permiten determinar las condiciones PT de los magmas con agua. Entre estos destacan el barómetro del contenido del aluminio en el anfíbol, el barómetro empírico de la partición de aluminio y silicio entre plagioclasa y anfíbol, el termómetro de intercambio de sodio y silicio por calcio y aluminio entre anfíbol y plagioclasa, y luego varias expresiones basadas en la composición del anfíbol que los anglosajones denominan anfíbol only. Bueno, a pesar del uso extendido de estas expresiones, pues algunas de estas expresiones termobarométricas, bueno, pues algunas de estas tienen un rango de aplicación muy limitado, mientras que otras no presentan la exactitud suficiente para poder garantizar la fiabilidad de las condiciones PT.
Sin embargo, he observado que a pesar de estos problemas de fiabilidad, pues se ignoran estos problemas y se utilizan incluso las expresiones menos exactas para determinar las condiciones de los magmas. Por este motivo, me he planteado en esta conferencia hablar sobre la exactitud y precisión de las expresiones termobarométricas para determinar su fiabilidad y revisar su rango de aplicación. Entonces, antes de entrar en la revisión de las expresiones, creo que es conveniente aclarar qué entendemos por exactitud y precisión en termobarometría. La exactitud se mide por el grado de coincidencia, es decir, la exactitud de una expresión termobarométrica se mide por el grado de coincidencia de la recta de regresión de los valores estimados y experimentales frente a una recta dependiente 1 con intersección en la ordenada nula, es decir, lo que sería la recta 1, 1, ¿no? Entonces, bueno, aquí en esta figura, en el modelo 1, pues sería un ejemplo de un modelo exacto donde la línea azul, la recta 1, 1, coincide con la línea roja que sería la recta de ajuste. Y en el modelo 2 sería un modelo inexacto donde estas dos rectas pues son oblicuas, ¿no? La precisión, pues bueno, se puede definir de varias formas, que dependiendo de los autores, pero yo suelo utilizar simplemente la raíz del error cuadrático medio, que es simplemente la raíz cuadrada del sumatorio del cuadrado de los residuales dividido por el número de datos. Entonces, es muy importante ver que la precisión está íntimamente relacionada con la exactitud y notar que la exactitud, que la precisión, cuando los modelos son inexactos, es un concepto ambiguo. Entonces, eso lo podemos ver con los ejemplos que estábamos viendo. En el modelo 1, que es exacto, pues bueno, el punto 1 que ven ahí, el punto rojo número 1, pues presenta una discrepancia de más o menos 1S con respecto a las dos rectas, la recta roja y la recta azul, es decir, la recta 1, 1 y la recta de ajuste, ya que son coincidentes. Mientras que el punto 2, pues presenta una gran precisión en los dos casos. Sin embargo, cuando los modelos son inexactos, pues entonces el concepto de precisión, como estoy diciendo, pues se convierte en ambiguo. Entonces, por ejemplo, el punto 3 que vemos en el modelo 2, el punto 3 pues presenta una discrepancia de más o menos 1S con respecto al modelo. Ven que está a una distancia de más o menos 1S sobre la línea roja de ajuste, ¿no? Sin embargo, esa estimación sería muy precisa ya que se proyecta sobre la recta 1, 1, mientras que el punto 4, que se proyecta sobre la línea de ajuste, pues aparentemente sería una estimación precisa, pero es muy inexacta ya que se sitúa está separada por la línea de la línea 1, 1, pues una distancia de 1S también. Por lo tanto, el punto 4 pues sería aparentemente exacto, pero no lo es. Mientras que el punto 3 pues sería exacto cuando en realidad sería exacto cuando aparentemente pues parece ser que no lo es, ¿no? ¿Entienden? La importancia, por lo tanto, de cuando, porque nos fijamos mucho en termobarometría, en la precisión de las estimaciones, pero tenemos que partir de la base de que podemos hablar de precisión de la estimación cuando los modelos son exactos. Bien, entonces la base de datos que voy a utilizar para verificar la exactitud y precisión de las estimaciones termobarométricas de reacciones con anfibol, pues bueno, se basa en una base de datos que recopilé en los trabajos sobre termobarometría que publiqué en 2015 y recientemente en 2021. Esta base de datos pues contiene 203 datos experimentales recopilados de una base de datos que se llama LEPR, recopilada por Hirschman en 2008 y también otros trabajos publicados en la literatura. Entonces, esta base de datos, pues ven que incluye un rango de presiones pues desde aproximadamente 1 kilobar hasta 15 kilobares y temperaturas que van pues desde sólidos hidratados de los granitos
hasta temperaturas próximas a los 1000 grados, ¿no? Entonces, esta base de datos pues tiene 18 datos subsólidos y en torno a unos 185 datos supersólidos. Los datos supersólidos, pues bueno, pues tenemos dentro de los supersólidos, pues tenemos asociaciones con cuarzo, pues un total de 42, 24 asociaciones con feldespato potásico. Vemos que las asociaciones con cuarzo pues son estables, pues hasta a ver si aparece el cuarzo hasta los 950 grados centígrados y presiones de entre 1 y hasta 15 kilobares. Hay que indicar que siempre estamos hablando de asociaciones que incluyen también anfíbol y plagioclasa. Es decir, en todos los datos experimentales pues incluyen anfíbol y plagioclasa. Las asociaciones con feldespato potásico, pues en general pues alcanzan temperaturas máximas de unos 800 grados centígrados, salvo un dato de 950 y 15 kilobares. Ven cómo se concentran estas asociaciones con cuarzo y feldespato potásico, pues se concentran fundamentalmente a lo largo del límite inferior de temperaturas que corresponde al solidus hidratado de los sistemas graníticos y tonalíticos. En los sistemas máficos pues tenemos 34 asociaciones con clinopiroxeno, 43 con ortopiroxeno y 15 con olivino. De estas asociaciones observen cómo las asociaciones con clinopiroxeno pues parten, el límite inferior de aparición es en torno a los 800 grados. Y es interesante destacar que en estas asociaciones saturadas en anfíbol y plagioclasa, pues las asociaciones con ortopiroxeno aparecen en general por debajo de los 5 kilobares y también las asociaciones con olivino. Bien, entonces vamos primero a evaluar la fiabilidad de los termómetros de intercambio de sodio y silicio por calcio y aluminio y los termómetros basados en la composición de anfíbol, es decir, las expresiones anfíbol only. Entonces, bueno, Holland y Blandy en el 94 calibraron un termómetro muy aplicado, muy conocido por todos, que está basado en el intercambio de los componentes edenita en el anfíbol, albita en plagioclasa, richerita en anfíbol y anortita en plagioclasa. Entonces, la expresión fue calibrada pues, con 250 pares composicionales, utilizando 92 datos experimentales y 158 naturales. Aquí he aclarado esto para que se den cuenta que podemos conocer con precisión los datos experimentales, pero evidentemente los datos naturales, pues las condiciones PT eran estimaciones a partir de otras expresiones termobarométricas, ¿no? Estos autores estimaron una precisión de 40 grados centígrados, de más o menos 40, y indicaron un rango de aplicación que les indico ahí. Indico los rangos de aplicación para que se den cuenta de que la aplicación de las expresiones termobarométricas no son universales. Es decir, que hay una restricción. En este caso, estos autores pues, impusieron unas restricciones tanto en la composición del anfíbol como en el contenido de la anortita de la plagioclasa. Bien, pues a pesar del gran impacto de este geotermómetro, se ha observado que presenta problemas de exactitud, como pueden observar en estas figuras. Entonces, los problemas residen en que se subestima la temperatura en anfíboles ricos en magnesio, como pueden ver en la figura de la derecha. Entonces, observan que en la línea de tendencia, pues bueno, pues el error puede subestimar las temperaturas en un valor medio de en torno a los 100 grados, pero pueden llegar a subestimarlas por hasta 200 grados centígrados. Mientras que también a alta temperatura pues también tiende a subestimar las temperaturas calculadas, ¿no? Este hecho ya fue reconocido por uno de los coautores del calibrado, por John Blandy, en una publicación de Blandy y Cashman, publicada en 2008. Bueno, pues a pesar de reconocer ese problema, la expresión se ha seguido utilizando, ¿entiende? Y entonces, bueno, pues esto realmente pues, plantea un problema porque si para anfíboles ricos en magnesio, pues generalmente estamos
subestimando las temperaturas, pues como ven aquí, por hasta incluso 200 grados centígrados. Entonces, bueno, recientemente, en 2021, he calibrado, junto con mis colegas de la Universidad de Granada, pues hemos recalibrado esta expresión termométrica y hemos obtenido 4 nuevas expresiones. Que es muy interesante destacar que estas expresiones son prácticamente independientes de la presión. Las expresiones, bueno, ahora les comento los modelos de solución. Bueno, pues para calibrar estas expresiones utilizamos el modelo de solución de Powell y Holland para ajustar, para obtener los parámetros de mezcla del Anfibol. Y también para ver el efecto sobre los parámetros de ajuste de los modelos de solución de la plagioclasa utilizamos 2 modelos. El modelo para la plagioclasa de Elkins y Grove de 1990 y el de Holland y Powell de 1992, que es justamente el mismo modelo que utilizaban, un modelo parecido, bueno, sí, exactamente el mismo modelo que utilizaban Blandy y Holland y Blandy. Para también, en fin, como digo, bueno, pues ver cómo influyen. Entonces, en estos modelos, el modelo de Holland y Powell de la plagioclasa no tiene parámetros dependientes de la presión. Entonces, los dos geotermómetros que calibramos utilizando estos modelos, el de Holland y Powell, que son los modelos B1 y B2, son estrictamente independientes de la presión. Mientras que el modelo para la plagioclasa tiene un parámetro dependiente de la presión, que son los parámetros de interacción que incluyen el componente ortosa. Por lo tanto, la dependencia de la presión de las expresiones A1 y A2, para las cuales utilizamos este modelo de Elkins y Grove, pues van a presentar una dependencia de la presión debido a la dependencia de los parámetros energéticos que incluye el componente en ortosa de la plagioclasa. Como veremos ahora a continuación, el contenido en ortosa de la plagioclasa que se puede utilizar en este calibrado es bastante pequeño, por eso implica que aún incluso los modelos A1 y A2 pues también son prácticamente independientes de la presión. Bien, entonces, por otra parte, para ver cómo influyen el tamaño de la base de datos sobre los parámetros ajustados, pues también hicimos el calibrado considerando la base composicional entera, es decir, toda la base de datos composicional que eran 203 datos composicionales, pero había 7 outliers, por lo tanto se calibró con 196 pares composicionales. Y luego también, por otra parte, la base de datos se dividió en 2 partes y se obtuvieron también calibrados adicionales, que serían las expresiones A2 y B2, con 92 pares composicionales, utilizando el resto de los datos composicionales para verificar la precisión y exactitud del calibrado, ¿no? Bien, pues entonces las expresiones, fundamentalmente la A1, A2 y la B2, la B1 no, pero estas 3 sí, resuelven el problema de exactitud y presentan una precisión de en torno a 55 grados centígrados. Entonces observan aquí cómo las distintas líneas de ajuste distintas líneas de ajuste de datos calculados y experimentales pues coinciden bastante bien con la recta 1.1, que la ven ahí en un color negro más resaltado, y ven cómo ya no existe dependencia de los residuales con respecto al contenido en magnesio, el magnesio del Anfibol. Sin embargo, estos calibrados pues, presentan cierta dependencia de algunos parámetros composicionales. Aquí he puesto, por ejemplo, el contenido en sodio en M4 del Anfibol y también el contenido en anortita de la plagioclasa. Por ese motivo, pues, aunque estas expresiones son mucho más exactas que la de Holland y Blandy, debemos de utilizarla en los rangos composicionales que indico aquí y que pueden también comprobar en el trabajo que publicamos. Es decir, se debe utilizar pues, para anfíboles con sodio en M4 entre 0.06 y 0.5, átomos por fórmula unidad, contenido en calcio mayor de 1.2 átomos por fórmula unidad, contenido en titanio menor de 0.4 átomos por fórmula unidad, por lo tanto no se puede utilizar para anfíboles calcitíticos,
anfíboles con un límite con contenido en potasio inferior a 0,25 y ven, por ejemplo, la plagioclasa, pues se puede utilizar plagioclasas de tipo oligoclasa o más rica en calcio y siempre con contenido en ortosa pequeños, inferiores en torno al 10%, como mucho. Luego vamos a ver ahora las expresiones basadas en la composición de anfíbola. Entonces, vamos a ver la precisión y exactitud de la expresión de Ridolfi y Renzulli, que derivaron en 2012. Ellos derivaron una expresión basada en 61 datos experimentales que tienen aquí, que les muestro aquí, y también, en fin, ellos indicaban que esta expresión solamente se podía utilizar en anfíboles ígneos con razones magnesio más hierro mayores de 0,5 y que se hubieran formado a temperaturas mayores de 800 grados centígrados. Pero esta última limitación de uso es difícil de aplicar, ya que nuestro parámetro desconocido es la temperatura. Entonces, si no conocemos con precisión la temperatura, pues no sabemos si estamos o no dentro del rango de aplicación. Butyrka en 2016 derivó dos nuevas expresiones, la expresión 5, que es independiente de la presión, y la expresión 6, que depende de la presión. Y en este caso, pues no dio limitaciones composicionales e indicó que el calibrado se realizó para anfíboles con temperaturas superiores a 700 grados centígrados. Cuando evaluamos estas expresiones con la base de datos que le he comentado anteriormente, pues observamos que las tres calibrados, la expresión 2 de Ridolfi y Renzulli, la 5 y 6 de Butyrka, pues tienden a sobreestimar las temperaturas de anfíboles de más baja temperatura, es decir, de anfíboles próximos al sólido, como pueden ver en el diagrama de la izquierda. Entonces observan que para temperaturas próximas a 650 grados, pues se sobreestima la temperatura pues por más de 150 valores medios. Estoy hablando de más de 150, en torno a 150 grados, pero se pueden llegar incluso a ser valores superiores, sobreestimar la temperatura por incluso 200 grados centígrados. Entonces, claro, si tenemos un anfíbol próximo al solidus a 650 grados y estimamos la temperatura y obtengo una temperatura de 900 grados, pues entonces estamos dentro del rango del calibrado. ¿Entienden el problema lógico que hay aquí, ¿no? Entonces, esto plantea un problema bastante grave. Luego, cuando comparamos los residuales, la dependencia de los residuales con la composición del anfíbol, pues vemos que tiende a sobreestimar los anfíboles ricos en magnesio y ricos en aluminio. El termómetro calibrado por Ridolfi, sí, la calibración previa que realizó Ridolfi con otros colaboradores en 2010 tampoco funciona bien, tienen los mismos problemas de exactitud, como ya demostró Ederman en 2004. Entonces aconsejo que vean la figura a través de este trabajo, donde verán que efectivamente pues también tienden esta expresión termométrica a sobreestimar la temperatura a baja temperatura. Bien, y ahora vamos a ver, analizar exactitud y precisión de barómetros de expresiones barométricas basadas en anfíbolos. Vamos a ver los barómetros basados en el contenido en aluminio de la Orblenda, los barómetros de la composición de anfíbol y el barómetro de la partición aluminio-silicio entre plagioclasa y anfíbol. El contenido en aluminio de la Orblenda presenta una correlación positiva y por lo tanto positiva con la presión, y por lo tanto se puede utilizar como barómetro en sistemas graníticos en condiciones próximas al solidus hidratado si presenta la asociación crítica de 10 fases que les indico aquí: cuarzo, plagioclasa, feldespato potásico, biotita anfíbol, 2 óxidos de hierro y titanio, o bien un óxido de hierro y titanio más epidota, titanita, fundido y fluido.
Sin embargo, trabajos experimentales de Smith, 1992, pues detectó que también funcionaba bien para sistemas sin feldespato potásico, es decir, por lo que aquí he llamado yo sistemas tonalíticos. Y, de hecho, parece ser que el factor crítico para la utilización de este geobarómetro es la saturación del magma en cuarzo, como ya discutieron Hammarström y Sen en 1986. Entonces, de acuerdo con esto, efectivamente, cuando en la figura, ven aquí en la figura, el diagrama de contenido en aluminio del anfíbol frente a presión de la derecha, pues ven los puntos en rojo, ven una correlación positiva excelente entre el contenido de aluminio del anfíbol y la presión para granitos, sistemas graníticos, es decir, con cuarzo y feldespato potásico, y sistemas tonalíticos, es decir, saturados en cuarzo pero sin feldespato potásico, en condiciones próximas al sólido. Entonces, en la figura de la izquierda, pues ven en el diagrama PT, pues ven los datos utilizados, que ven cómo siguen el sólido hidratado de estos sistemas félsicos, ¿no? Ven que pueden observar en el diagrama de la derecha que si no tenemos en cuenta la saturación en cuarzo, entonces vemos sistemas que yo he llamado gabroico y diurítico, en el sentido de que no están saturados en cuarzo, ni, en fin, no tienen cuarzo, pues bueno, pues si vemos estos sistemas, pues observamos que la dependencia de la presión es mucho peor, ¿vale? Entonces, bueno, pues aprovechando esta dependencia de la presión del contenido en aluminio del anfíbol, pues se han calibrado distintas expresiones. Entonces, dos de ellas, una es de Smith de 1992, que es una calibración lineal, y otra es una calibración cuadrática de Much y colaboradores de 2016. Y vemos que, ven aquí de nuevo vemos pues las dos calibraciones en esta figura. En puntos en rojo tenemos los sistemas graníticos y tonalíticos próximos al solidus, y en gris pues el resto de sistemas, donde ya no se tiene en cuenta la saturación en sílice, sistemas que no están saturados en sílice. Entonces, vemos que efectivamente pues la correlación, la coincidencia de la recta de regresión de los valores calculados y experimentales coinciden muy bien con la recta 1,1. El de Smith, la calibración de Smith parece ser más exacta, aunque pueden observar que la de Much funciona muy bien para bajas presiones. Entonces observan en el diagrama de la derecha como los parámetros, los puntos rojos se ajustan muy bien, a lo largo de la línea 1,1, mientras que en la calibración de Smith de la izquierda, pues ven que los datos a más baja presión pues tienden a estar ligeramente subestimados. Pero en general las dos expresiones funcionan muy bien y presentan precisiones excelentes inferiores al kilobar. En el 95 Anderson y Smith pues propusieron una corrección de la temperatura para ampliar el rango de aplicación hasta temperaturas de unos 760 grados centígrados. Entonces, en la figura de la derecha, bueno, aquí tienen la expresión. Entonces, en la figura de la derecha les presento ahí los datos seleccionados, serían todos los datos de sistemas con cuarzo y feldespato potásico, sistemas graníticos, sistemas tonalíticos y el resto de sistemas que no tienen cuarzo pero que están en condiciones próximas al sólido. Entonces, bueno, observamos que esta modificación, este cambio, pues no, en mi opinión, no presenta un gran avance, ya que la expresión es menos exacta. Observan cómo la línea roja de ajuste de datos calculados y experimentales pues tiende a proyectarse por debajo de la línea 1,1, y ven que la precisión es muchísimo más baja. En la anterior era inferior a 1 kilobar, y en este caso la precisión es prácticamente de menos 1,7 kilobares. Por lo tanto, la verdad que no observo una gran mejora por el hecho de utilizar esta corrección de la temperatura, que siempre estamos, como estamos viendo, pues añadiendo una incertidumbre a nuestros cálculos. Si consideramos ahora
ahora es para que vean el efecto que tiene. Hasta ahora hemos visto el efecto de la saturación en cuarzo, en feldespato potásico, con respecto a sistemas que no están saturados en estas fases, ¿no? ¿Qué sucede si aplicamos estas expresiones, el barómetro de aluminio en Orblenda? ¿Qué sucede si lo aplicamos a sistemas sin tener en cuenta la temperatura? Si tengo por ejemplo, una diorita y aplico esta expresión. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, es decir, ¿qué sucede si aplicamos este sistema sin tener en cuenta que deberemos de aplicarlo a condiciones próximas a los sólidos? Pues lo primero que observamos es que la correlación del contenido de aluminio en el anfíbol con la presión es mucho peor, como pueden ver en el diagrama de la derecha. Es decir, ya los puntos grises de los sistemas no saturados en cuarzo ya era mala, pero observen también cómo la correlación para sistemas graníticos y tonalíticos es bastante peor. Ven que ya hay una mayor dispersión. Pero, por otra parte, he puesto aquí en negrita que se den cuenta de que se sigue observando una correlación positiva. Luego verán por qué insisto en esto. Es decir, en los sistemas, tanto en sistemas saturados en cuarzo como en sistemas sin cuarzo, la correlación del contenido del aluminio con la presión es peor a alta temperatura que en condiciones próximas al sólido, pero se observa una correlación positiva con la presión. Entonces, si aplicamos estas expresiones barométricas a sistemas ígneos de alta temperatura, significativamente superiores a la del sólido granítico hidratado, pues se observa que por encima de 5 kilobares, pues las presiones tienden a estar subestimadas, ¿vale? Entonces observamos en el caso observamos en las tres expresiones, pues como para el sistema granítico y tonalítico, bueno, pues a baja presión, por debajo de los 5 kilobares, sigue yendo bien, pero ya por encima de los 5 kilobares, pues se tiende a subestimar. Y como nuestro parámetro que estamos calculando es la presión, pues existe, por lo tanto, una gran incertidumbre si aplicamos sobre la precisión, la fiabilidad de nuestras estimaciones, si se aplican estas expresiones barométricas a sistemas ígneos de alta temperatura. Bien, ahora vamos a discutir las expresiones barométricas de Anfibol Only, derivadas por Ridolfi y Renzulli. Estos autores derivaron 5 expresiones barométricas basadas en la composición de Anfibol, utilizando, como observan ahí, entre 20 y 61 datos experimentales. E indicaban que estas expresiones eran aplicables a anfíboles con una razón magnesio más hierro mayor de 0.5 y que, como siempre, pues que se hubieran formado a temperaturas mayores de 800 grados. Si observan aquí los coeficientes de las variables, observan que el aluminio presenta todos valores negativos. Pero como acabamos de ver ahora a continuación, sabemos que el contenido en aluminio del anfibol para sistemas graníticos, sistemas tonalíticos, sistemas gabroicos y diuríticos, para todos los sistemas hemos observado que presenta una correlación positiva. Por lo tanto, este hecho a mí como saben, como les voy a comentar ahora, pues ya saben que funciona mal, pero este hecho de que el aluminio, que es un parámetro importante que se ha demostrado que presenta una correlación positiva con la presión, pues el que presente este coeficiente negativo, pues esto implica que puede ser que haya algún problema con el ajuste. Por supuesto, podría no haber ningún problema y simplemente esos coeficientes negativos se podían corregir con el resto de parámetros de ajuste. Pero como veremos ahora a continuación, eso no sucede. Entonces, bueno, distintos autores como Pamuscu y Walda en 2013, Esman y colaboradores en 2014 y uno de los trabajos que publiqué en 2015 sobre el ajuste del barómetro de partición de aluminio y silicio entre
anfíbol y plagioclasa, pues bueno, pues en todos estos trabajos se evaluaron estas expresiones y también las de Ridolfi y colaboradores de 2010, y se puso de manifiesto importantes deficiencias de exactitud. Recientemente, en un trabajo de 2021, Ridolfi ha refinado estas expresiones barométricas y ha establecido una serie de criterios de aplicación, y todo este refinamiento de las expresiones y estos criterios pues se pueden computar fácilmente con una hoja de cálculo que presenta en ese trabajo que les indico aquí. Entonces, yo he hecho la prueba de utilizar su propia hoja de cálculo con sus propios criterios. Entonces, como digo, la hoja de cálculo presenta unos criterios de selección, estima lo que él considera que el anfíbol es bueno o es malo, utilizando los criterios de esa hoja de cálculo. Entonces, he proyectado los datos experimentales que estamos utilizando para la verificación de las expresiones termobarométricas, y aquí tienen los resultados. Entonces, observen, en azul, en estos diagramas, en fin, pues tenemos presión en la izquierda, presión calculada frente a la presión experimental, pues la presión de los datos experimentales, y están clasificados en tres grupos de datos. Los datos en azul son los datos que ya utilizaba el propio Ridolfi en este trabajo de 2021, que son datos buenos. Los puntos rojos son datos adicionales que ha añadido de la base de datos y que cumplen los criterios, y tienen varios criterios. Entonces, hay un criterio global, y ese criterio global lo verifica, es decir, que el criterio global para utilización de estas expresiones de Ridolfi es correcto, si lo cumple. Y luego, en gris, son datos adicionales que no cumplen los criterios, ¿vale? Entonces, observamos que aún verificándose los filtros que introduce el propio Ridolfi, pues hay algo así como unos 36 datos experimentales que presentan muy malos residuales que están comprendidos entre 5 y 15 kilovatios. Es decir, eso es evidente, lo pueden ver aquí en los diagramas, como incluso datos que cumplen los filtros de aplicación de estas expresiones, pues dan estimaciones totalmente erróneas con desviaciones de hasta 15 kilovatios, ¿no? Luego, en fin, observen que, por ejemplo, pues los mayores residuales pues se producen para anfíboles pobres en aluminio y ricos en sodio y nada, es decir, anfíboles en general de alta temperatura. También he dicho anfíboles pobres en silicio y ricos en sodio y nada. También anfíboles ricos en aluminio pues también dan errores residuales muy elevados. Por lo tanto, en mi opinión, pues esta nueva modificación no se observa ninguna mejoría sobre la exactitud, y en mi opinión, pues estas expresiones termobarométricas pues no se deberían de utilizar, porque, como ven, presentan errores muy grandes. Observen ahí cómo las líneas de tendencia de valores calculados frente a experimentales para los datos que siguen el filtro de color rojo, pues ven que es que subestiman, tienden pues a subestimar las presiones calculadas. Bien, vamos ahora a ver el barómetro basado en la partición de aluminio y silicio entre plagioclasa y anfíbol. Esta relación fue primero establecida por Festater, un geólogo ruso que trabajaba en los Urales, en magmatismo de arco en los Urales, y entonces él observó empíricamente una variación sistemática de la razón aluminio y silicio entre plagioclasa y anfíbol en rocas de allí de los Urales. Y en 2015 pues calibramos una expresión ya utilizando datos experimentales en un trabajo en el que colaboraba Festater y también otros colegas de la Universidad de Granada y también de la Universidad de Huelva, ¿no? Entonces, bueno, esta expresión, observen aquí una correlación negativa entre el coeficiente de partición de aluminio y silicio entre plagioclasa y anfíbol y la presión. Entonces, bueno, pues calibramos una expresión con 60 datos experimentales que dio una precisión de entre 1.5 y 2,3 kilobares,
Y bueno, se indicaba que el rango de aplicación, pues bueno, el anfíbol tenía que presentar pues un anfíbol con cierta cantidad de titanio y de aluminio octaédrico y temperaturas superiores a 650 grados centígrados. Así que este geobarómetro se puede aplicar en sistemas ígneos y en rocas de alto grado, pero no podemos aplicarlas ya en fases de anfibolitas, por ejemplo, de albita epidota, ya que bueno, pues ya en el momento que la plagioclasa ya es muy rica en sodio, pues ya el barómetro no funciona bien. Entonces hemos verificado la exactitud y precisión de esta expresión y hemos observado que la exactitud y la precisión mejora muchísimo si restringimos su utilización a una serie de asociaciones minerales. Entonces, por ejemplo, hemos observado que cuando se utiliza en asociaciones que tienen clinopiroxeno y que no tengan ortopiroxeno, pues como ven ahí, la exactitud es bastante buena y presenta una precisión de más o menos 1.2 kilobares. También observamos que en asociaciones también con clinopiroxeno y que no presentan ni cuarzo ni olivino, la exactitud también es bastante buena y la precisión es de en torno a 1.3 kilobares. En este caso observamos que mejora bastante si se aplica a temperaturas inferiores a los 950 grados centígrados. También observamos que en asociaciones con cuarzo también pues, presenta una exactitud bastante buena y una precisión de en torno a 1.5 kilobares. En este caso, las condiciones para utilizarlo pues sería temperaturas superiores a 660 grados centígrados y composiciones de anfíbol, pues anfíbol rico en aluminio con más de un átomo por fórmula unidad de aluminio, más de 2 átomos por fórmula unidad de magnesio y anfíboles que sean pobres en titanio, con menos de 2 átomos por fórmula unidad. Entonces, bajo esas condiciones, pues obtenemos una expresión que, por mi opinión, es bastante fiable y precisa. Ya para finalizar, les voy a comentar un ejemplo de aplicación de termoborometría anfíbol plagioclasa y de aluminio norblenda en un ejemplo de un trabajo que hemos publicado recientemente para que vean un poco, discutir un poco los criterios que utilizamos para la selección de los pares minerales. Como sabemos, todos tenemos experiencia, las relaciones texturales de la roca ígnea son en general complejas, las relaciones composicionales también, tenemos zonaciones composicionales, fundamentalmente en la plagioclasa pueden llegar a ser muy complejas, entonces en este ejemplo que les quiero comentar, pues para que vean un poco qué criterios hemos utilizado para la selección de los pares composicionales y para que vean también alguna serie de criterios de coherencia textural y también otros argumentos de consistencia entre expresiones termobarométricas, para que vean pues en fin cómo argumentar a la hora de una publicación, pues cómo argumentar la fiabilidad de nuestras estimaciones de presión y de temperatura. Entonces el ejemplo que vamos a ver es un plutón del plutón de Valencia del Ventoso, que está en la zona de Osa Morena, en la península ibérica. Entonces aquí en el mapa ven, en el sur, ven ahí una banda, que es la banda de color naranja con los plutones graníticos, están indicados en rojo. Entonces esa banda ahí de color naranja es la zona Osa Morena y como ven ahí pues hay distintos plutones y entonces nosotros hicimos el estudio termobarométrico en el plutón de Valencia del Ventoso, que es lo tienen aquí a la derecha, en el mapa que ven aquí a la derecha, es un plutón con una zonación inversa, pues tiene una fase interna de doleritas y gabroalcalinos y también cuarzodioritas, una fase intermedia de dioritas transicionales, es decir, transicional en el sentido de transición de alcalino a subalcalino, y unas fases externas con cuarzodioritas calcoalcalinas y monzogranito. Entonces, bueno, observábamos que, pues, bueno, por una parte, en los monzogranitos, que son las figuras que la microfotografía, la G y la H que hay en la parte de abajo, pues
Los mosogranitos, bueno, pues los anfíboles presentaban una composición relativamente homogénea y la plagioclasa también, era bastante homogénea. Sin embargo, en las rocas de las fases intermedias y de borde, las diorita y cuarzodiorita de esta fase intermedia y de borde, pues presentaban relaciones texturales muy complejas. Entonces, por ejemplo, si observan la microfotografía D, observarán que hay cristales reabsorbidos de biotita, que están parcialmente reabsorbidos de biotita, que están incluidos en anfíbol. Ven ahí un grano en la figura D a la derecha. Luego también hay anfíbol marrón parcialmente reabsorbido por anfíbol verde. Entonces, si observan los anfíboles de color marrón, verán que son anedrales y están recrecidos o bordeados por un anfíbol de color verde. La plagioclasa también en estas rocas, en estas fases, pues estaban parcialmente reabsorbidos, como pueden ver en la figura, en la microfotografía F, ven ahí un grano de plagioclasa. Bueno, pues el núcleo también está reabsorbido. Entonces, está en la cuestión, bueno, como ahora veremos, entonces, más adelante, tenemos estas observaciones texturales, tenemos por lo tanto biotitas, que para este caso no nos interesa, pero tenemos anfíboles con núcleos reabsorbidos, plagioclasas también con núcleos reabsorbidos. Entonces, la primera cuestión que nos planteamos es realizar los pares, al menos, considerando centros, núcleos reabsorbidos de anfíbola y plagioclasa y luego recrecimientos, ¿no? Pero antes de realizar los pares, pues primero realizamos una primera fase de discriminación entre el posible anfíbol ígneo y secundario. Para eliminar, pues, sí, como sabemos, los magmas ricos en agua, inevitablemente pues, presentan alteraciones deutéricas por el propio agua que se exsuelve durante el enfriamiento del magma. Entonces, para discriminar anfíboles secundarios de primarios, pues lo que hicimos fue comparar las relaciones composicionales de los anfíboles de nuestra roca con anfíboles de la base de datos experimental. Entonces proyectamos, como pueden ver aquí, pues proyectamos el contenido sodio más potasio frente al contenido frente al contenido de titanio en el anfíbol, también el aluminio tetraédrico frente al contenido en titanio. Entonces ven que los anfíboles experimentales del sistema ígneo se concentran en un dominio y entonces, bueno, pues claramente pues pudimos descartar una serie de composiciones que claramente se salen fuera de estos campos y por lo tanto nosotros asumimos que eran secundarios. Este tipo de diagramas, pues bueno, tenemos estos diagramas como ven aquí de este trabajo que hemos publicado en Minerals y también en otro trabajo que publiqué con mis colegas de la Universidad de Granada en 2009, pues también aplicábamos criterios similares también para discriminar entre anfíbol primario y secundario. Luego, una vez que ya hemos eliminado una parte de las composiciones, entonces muchos de estos anfíboles verdes de borde, pues muchos de ellos eran secundarios, pero en fin, realizamos los pares composicionales y entonces, bueno, pues como digo, teniendo en cuenta estos criterios de coherencia textural y composicional. Entonces, por ejemplo, para las dioritas, que son los puntos ahí que se ven en azul, los datos en azul oscuro y las cuarzodioritas, que son en color marrón, pues observan que se proyectan dentro de los campos. En este caso lo que hemos proyectado es la partición de aluminio-silicio entre plagioclasa y anfíbol frente al contenido en albita de la plagioclasa y también frente al contenido de aluminio total del anfíbol. Entonces ven que los datos de las cuarzodioritas y dioritas se proyectan dentro del campo, mientras que los puntos estos rojos que corresponden a los mosogranitos se proyectaban fuera. Por lo tanto, esto implica que para calcular la presión en los mosogranitos no pudimos utilizar el geobarómetro de partición de aluminio-silicio entre plagioclasa y anfíbol. Y en este caso lo que utilizamos fue pues, aplicar uno de los barómetros de aluminio en oblenda.
Entonces, ven, aquí en las figuras C y D pueden observar los resultados. Entonces, bueno, dentro de los monsogranitos, como he indicado anteriormente, bueno, pues la plagioclasa era muy homogénea y lo que hicimos fue combinar la plagioclasa, como digo, prácticamente no variaba prácticamente nada, pues combinamos la composición de la plagioclasa de forma sistemática con los anfíboles de estos monsogranitos. Y entonces establecimos dos grupos, unos grupos de anfíboles más ricos en titanio, que son los cuadrados rojos que hay, y otro grupo con contenido más bajo en titanio, que son los círculos rojos. Entonces, bueno, observamos bueno, pues que las presiones en la figura C, pues hemos proyectado las presiones calculadas bien con el geobarómetro de aluminio en anfíbol para los monsogranitos, que ahora como van a ver ahora, pues verifican las condiciones de cristalización en condiciones próximas al sólido, y también las presiones calculadas con el barómetro de partición de aluminio y silicio entre plagioclasa y anfíbol para anfíboles de cuarzodioritas y dioritas. Entonces ven que las presiones son bastante próximas, y bueno, las temperaturas pues se calcularon con el nuevo calibrado del termómetro de anfíbol plagioclasa que hemos publicado ahora recientemente. Entonces, aquí en esta figura, bueno, pues aquí vemos los resultados. Hemos proyectado los valores medios de las estimaciones para los distintos grupos en un diagrama PT junto con distintas curvas las curvas de estabilidad de anfíbol, plagioclasa para distintos sistemas, y también el solidus hidratado de granitos y de tonalita. Entonces, observen, por ejemplo, que las estimaciones para los monsogranitos, para el grupo más rico en titanio, pues se proyectan bien sobre el solidus de granodiorita saturados en agua, mientras que para los anfíboles bajos en titanio se proyectan por debajo del sólido. Es decir, quiere decir que esas estimaciones serían sus solidus, y yo las descartaría, ya que estamos fuera del rango de aplicación de las expresiones, en este caso barométricas, porque el barómetro de saturación el barómetro de aluminio en Orenda, pues tenemos que utilizarlos para sistemas ígneos próximos al sólido, no en condiciones subsólido. Por lo tanto, esa estimación baja en titanio pues la eliminaría, y me quedaría pues con las estimaciones para anfíboles más ricos en titanio que se proyectan en condiciones del sólido, como ya he indicado, y vemos que cuarzodioritas y dioritas pues dieron temperaturas un poquito más elevadas, en torno a 750-800 grados. Entonces, es interesante destacar que las estimaciones de presión para estos dos casos, para tanto el monsogranito calibrado con una expresión barométrica y cuarzodiorita y diorita calibrado con otra expresión barométrica, dan resultados consistentes. Y esto lo que me está indicando, me da fuerza para decir que estas estimaciones pues, son fiables. Bien, entonces ya como conclusión de esta presentación, bueno, pues quería indicar que, bueno, pues los termómetros basados en la composición de anfíbol pueden dar estimaciones fiables de temperatura en anfíboles con contenidos altos en magnesio y bajos en aluminio octaédrico. Por el contrario, el termómetro de intercambio de sodio y silicio por calcio y aluminio entre anfíbol y plagioclasa de Holland y Blandy funciona mejor en anfíboles con contenidos más bajos en magnesio. Las calibraciones recientes de este termómetro que realicé con mis colegas de la Universidad de Granada en 2021 presenta una dependencia insignificante de la presión y resuelve el problema de exactitud dando precisiones de en torno a 55 grados centígrados. Entonces, aconsejo que esta expresión pues, se combine siempre que sea posible con las expresiones de Holland y Blandy y también de Ridolfi y de Putilka para evaluar la consistencia de las estimaciones. Esto quiero decir, sí, tengo, en fin, mis datos composicionales me dan estimaciones muy parecidas, pues entonces tengo un argumento muy fuerte para
indicar que mis estimaciones son fiables. Si dan datos y estimaciones inconsistentes, pero esas inconsistencias se pueden explicar por las relaciones generales que he indicado, entonces también podríamos discutir que, bueno, pues una expresión da temperaturas más altas o más bajas debido a que está fuera de su rango de exactitud, y entonces podríamos indicar cuál es la estimación que es consistente. Bueno, que la estimación que en nuestra opinión pues sería más fiable. Luego, por otra parte, el barómetro basado en el contenido en aluminio en hornblenda funciona muy bien con precisiones inferiores a 1 kilobar para sistemas graníticos con feldespato potásico o viento analítico sin feldespato potásico en condiciones próximas al sólido. Sin embargo, funciona mal si se aplica a temperaturas elevadas, tendiendo a subestimar el valor de la presión calculada. En relación a los barómetros de Ansible Only, pues les pido por favor que no lo utilicen, porque como ya afirmaron Edman y colaboradores en 2014, la presión de cristalización y además el contenido en agua calculado son estimaciones insostenibles, ¿vale? Realmente no obtenemos un dato. Esos valores numéricos no tienen significado. Para sistemas máficos o bien félsicos de alta temperatura se puede utilizar el barómetro basado en la partición de aluminio y silicio entre Ansible y plagioclasa. Y como hemos comentado, pues proporciona mejores resultados en asociaciones con cuarzo, bien en asociaciones con clinopiroceno y ortopiroceno ausente, o bien en asociaciones con clinopiroceno y cuarzo y olivino ausente, bajo las condiciones que se indican aquí. Por último, bueno, pues a pesar de la complejidad de las relaciones texturales y composicionales que pueden presentar Ansible y plagioclasa en roca ígnea, un análisis de la coherencia textural, una comparación de las relaciones composicionales entre los datos de las asociaciones minerales naturales y experimentales permiten restringir el rango de los pares composicionales posibles que puedan ser utilizados en termobarometría. Pues con esto termino y muchas gracias por la atención. Espero que le haya resultado útil esta charla. Muchas gracias, José. Quería saber si había preguntas. Damos paso a preguntas. No sé si quién está viendo en YouTube. También. Si alguien tiene alguna pregunta, puede sentirse libre de hacerla. Yo voy a hacer una. Sí. Quería preguntar, ¿los barómetros entonces de Ridolfi y Renzulli ni siquiera se pueden utilizar para evaluar la consistencia de los datos? En mi opinión, no. Es decir, los barómetros los barómetros de Ridolfi no funcionan, dan resultados erróneos. Sí, solamente para una base de datos muy específica que ha seleccionado, pues funciona, pero para el resto pues pueden funcionar o no funcionar. Sin embargo, los termómetros sí. Entonces, lo que he dicho es que yo lo que haría es analizar la consistencia de las estimaciones de temperatura pues con todos estos termómetros posibles. Y, como digo, pues si las estimaciones entre todos ellos son consistentes, pues entonces tengo un argumento para decir que mis estimaciones son fiables. Si las estimaciones son inconsistentes, pero analizando a qué se deben esas inconsistencias, se pueden explicar por el rango, por estos rangos que hemos establecido aquí de rangos donde las expresiones son más exactas, pues entonces puedo también argumentar cuál es la estimación más fiable de los valores que he obtenido. Pero efectivamente el barómetro, yo aconsejo que, en fin, el barómetro, pues que no, estos barómetros, pues que no se utilicen. Bueno, muchas gracias.
tengo una pregunta acá de la doctora Guadalupe Maro, que le quiere consultar qué geobarómetro aconsejaría usar en rocas volcánicas que no presentan el par anfibol plagioclasa, como por ejemplo en unas andesitas basálticas con anfibol y piroxeno. Pues entonces los piroxenos, las expresiones de Putirka, realizó una revisión en 2008 en uno de los Reviews Mineralogy. Entonces hay expresiones termométricas y barométricas que funcionan bastante bien para rocas volcánicas. En este caso lo que se utiliza es el clinopiroxeno. Entonces ahí presenta distintos termómetros y barómetros, algunos de ellos y necesita indicar un contenido en agua del magma, pero hay otros que son independientes del contenido en agua. Entonces, bueno, es que claro, yo tiendo a no utilizar expresiones que si tengo que añadir más y más parámetros desconocidos, pues al final podemos obtener prácticamente lo que queramos, ¿no? Variando los parámetros. Entonces, repito, para rocas sin anfibol, pues se puede utilizar los barómetros de clinopiroxeno que, bueno, que funcionan bien. Yo lo estoy aplicando también unas andesitas basálticas de México y van bien, dan estimaciones bastante interesantes. Por otra parte, recuerden, para rocas que estén saturadas en olivino, pues también en estos trabajos de Putirka, pues hay también termómetros basados, hay expresiones termométricas basadas fundamentalmente en el contenido en magnesio de los magmas. Y entonces también hay para sistemas saturados en olivino, pues hay una serie de expresiones termométricas que también están recogidas en esta revisión que realiza Putirka en 2008. Y también quería indicar en el trabajo de 2015, que hablaba de la parte donde calibramos el geobarómetro de la partición aluminio-silicio entre anfibol y plagioclasa, ahí también calibramos distintas expresiones termométricas y también hay una expresión de anfibol de líquido, de contenido en magnesio del líquido para calcular la temperatura en sistemas saturados en anfibol. ¿Vale? Entonces yo considero que son muy interesantes, de que al menos se deberían de utilizar, porque bueno, el magma... en este tipo de expresiones estamos asumiendo que el magma representa un líquido y bueno, pues en algunos casos pues no lo es, porque presenta acumulaciones de minerales, puede tener senolito, entonces se aleje, pero bueno, como primera aproximación se pueden utilizar, ¿no? Y ver, y entonces bueno, yo he revisado algunos datos y la verdad que dan temperaturas razonables, ¿no? Es decir, que también sería otro tipo de estimación, donde no tenemos que combinar. Imagínense que tienen anfíboles, pero están sonados y no saben, porque luego ahí también se deriva un geotermómetro anfíbol fundido, pero yo creo que estos tienen problemas porque los magmas, estos fundidos residuales pierden agua, entonces se varía la composición del fundido y no necesariamente está en equilibrio con el anfíbol, o incluso el anfíbol puede estar sonado. Y entonces podemos tener problemas también para determinar la composición de los pares. Pues en este caso también, para sistemas saturados en anfíbol, pues también tienen disponible ese otro geotermómetro. Vamos, que lo que es la temperatura yo creo que se puede conocer bastante bien. Luego la presión, pues bueno, como les indico, el barómetro de clinopiroxeno, los barómetros de clinopiroxeno creo que van bien para estos sistemas andesíticos, y luego hay otros barómetros calibrados por Mollo, que es un investigador italiano que también ha trabajado con Putirka. Bueno, pues también calibró expresiones ya para sistemas más alcalinos, ya para traquitas y rocas ya más ricas en álcalis. Muy bien, muchas gracias. Hay más preguntas en el chat, creo, para continuar. Sí. Sí, hay una pregunta de la doctora Nora Rubinstein que pregunta: ¿qué recomendaría utilizar para estimar el contenido de agua del magma para rocas subvolcánicas genéticamente relacionadas a depósitos de tipo pórfiro? Bueno,
Para calcular el contenido en agua de los magmas, bueno, pues hay también, bueno, en estas expresiones, en esta revisión que realiza Putilka, pues también hay equilibrios anfíbol, equilibrios plagioclasa fundidos, entonces pues se pueden también determinar el contenido en agua de los magmas aprovechando este tipo de equilibrio entre plagioclasa y anfíbol. Lo que sucede es que bueno, ahí está en esta revisión, y luego hay también trabajos más recientes que no recuerdo ahora mismo, pero en fin, ahí se han calibrado nuevas expresiones también que permiten determinar el contenido en agua de los magmas a partir de estos equilibrios. Lo que sucede es que, al menos en el caso de rocas volcánicas, pues lo que estaba indicando antes, que se ha discutido que en el caso de rocas volcánicas, como el magma se va devolatilizando conforme va ascendiendo, pues parece ser, se han comprobado, en fin, hay por ahí trabajos que discuten que esas estimaciones sean buenas, ¿no? Por la devolatilización, pero por ejemplo, si tienen inclusiones de fundido, es decir, de vidrio, y eso es muy típico en las plagioclasas con estas texturas tamiz, pues claro, yo creo que en ese caso pues sí sería la aplicación estos equilibrios de plagioclasa y fundido, ¿no? Y vidrio, vamos. No sé, creo que he respondido. No sé, creo que decían algo también de depósitos para rocas subvolcánicas, pero bueno, ya en el caso de rocas subvolcánicas dependería de si somos capaces de, bueno, porque claro, ya el fundido ya no cristaliza como un vidrio, es decir, perdón, no se consolida como un vidrio, y bueno, pues habría que ver si somos capaces de argumentar que una porción de la matriz pues fuese la composición del vidrio, es decir, pues tal vez realizando un análisis con un diámetro, con la microzona con un diámetro más grueso para poder hacer una estimación areal, en fin, pero en ese caso sería mucho más incierto, claro. Hay otra consulta que dice, para gabros dioritas con plagioclasa y anfíbol, ¿funciona algún barómetro? Bien, eso es, entonces vamos a ver, efectivamente tenemos el barómetro de aluminio en Orblenda es verdaderamente la mejor expresión barométrica que hay, es una expresión excelente, y entonces lo utilizamos en sistemas félsicos que tengan cuarzo y que estimemos que hayan cristalizado en condiciones próximas al sólido, ¿vale? Esa es una. Ahora, ¿qué sucede con los sistemas más máficos, sistemas que no tienen cuarzo, o incluso sistemas con cuarzo, sistemas tonalíticos o granodioríticos, pero que hayan cristalizado a temperaturas que se alejen del sólido hidratado? Entonces, para esas condiciones, yo creo que el barómetro empírico de partición de aluminio-silicio entre plagioclasa y anfíbol, creo que funciona bastante bien. Entonces, para estos sistemas más máficos o bien sistemas félsicos de alta temperatura, se podría aplicar el geobarómetro de partición de aluminio-silicio entre plagioclasa y anfíbol. Y bueno, si como en el ejemplo que le he puesto, que le he comentado, que yo creo, en fin, un Plutón sonado, pues es decir, donde tenemos una variación de fases que más o menos se han formado todas en un intervalo de tiempo relativamente pequeño y son cogenéticos, bueno, pues yo creo que esta comparación de las estimaciones de presión de las distintas fases, utilizando por una parte el geobarómetro de aluminio en anfíbol y por otra parte de la partición de aluminio y silicio, pues la comparación, como hemos hecho en ese trabajo, pues también aporta argumentos para decir que mis estimaciones son fiables, ¿no? Entonces yo creo que la cuestión sería pues combinar todos los geotermómetros, que en mi opinión pues son, aunque algunos tienen problemas, bueno, pero todos tienen problemas, pero son fiables y exactos en determinadas porciones del espacio composicional. Pues entonces aplicarlo y ver dónde intersectan todas estas condiciones, y entonces vemos si las estimaciones son fiables o bien ver las que van mejor para las composiciones específicas de los minerales que estoy estudiando, ¿no?
Bien, ¿Más muchas cuestiones? gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, ya sea por el chat o por el chat de YouTube? Lo podemos leer. Bueno, y si no hay más preguntas, le agradecemos al doctor Molina Palma por la explicación tan clara que nos ofreció. Y en nombre de la Comisión de Petrología Ígnea Metamórfica, le agradecemos la exposición. Vale, bueno, muchas gracias a todos ustedes por asistir y por el interés en esta temática. Vale, gracias.